Sí, se chispoteó una partecita. Yo me estaba maquillando. Se estaba maquillando. Y vi que hubo una parada de carro. ¿A quién? A alguien, no sé. Le tuvo A que mí no me hacer hablas una parada. así. Bueno, pero está bien. Ah, que mi parada de carro. Sí. Ah, no, pero fue en broma, fue con En cariño. broma, ya sé que es natural. Sí. No, pensé que usted se la Los estaba que diciendo a conocemos a alguien. Pablo sabemos que hablamos con cierta Levantamos la voz vehemencia. un poco. Con cierta vehemencia. No, por supuesto. Bueno, si yo fuera panelista, no me aguanta nadie. Menos mal que no sos abogado. Me encantaría un día poder estar sentada en ese lugar. Bueno, muy bien. ¿Por qué está invitado Guzmán Acosta y Lara? Porque se levantó una gran polémica en torno a la campaña de bien público sobre la baja de impuestos. ¿Qué tiene para decir? Que, mire, a ver, las campañas de bien público son acotadas, están reglamentadas específicamente en la ley 19.307, la ley de medios, la tan cuestionada ley de medios, en su artículo 95, y hacen una enumeración de temas por los cuales se pueden utilizar las campañas de bien público, pero no es una enumeración taxativa, dice tales como convivencia, seguridad, violencia doméstica, derechos humanos, A ver. Ahora una campaña de bien público diciendo que buenos que somos, bajamos impuestos, ¿vale? No, pero la campaña de bien público es baja impuestos. No hay una promoción político-partidaria o de gobierno, como se intentó decir por parte de algún miembro de la oposición, ¿no? Diciendo de que acá se está haciendo un tipo de campaña adelantada o política. Tales como, no es una... Vamos a analizar esto desde el punto de vista taxativo legal, ¿no? Que es, a ver, algunos saben cómo es esto. Cuando dice tales como y a forma de enumeración, no se está diciendo que esto no puede ser. Sino diría, podrán ser solamente... Pero además tengo antecedentes sobre temas de otras campañas de bien público donde no se puede medir la vara de una manera para un lado y para otro. Bien, pero antes de esas comparaciones, permítame un paréntesis. Y solo pensando en esta campaña de este gobierno, ¿no es propaganda en antesala electoral o es información inocente? Pepe. Es propaganda ahora, lo fue antes también. Bien. Con todo el cariño que le tengo a Guzmán de tantos años de conocimiento, se lo tengo que decir claramente. Bien. Diego. Es propaganda y es desinformación. Bueno, tiene datos que no son precisos. Bueno, a eso después vamos. ¿Propaganda o inocuo? Información pura y lisa. Y bueno, se dice que las cosas no son lo que son, sino lo que uno es. Y en ese análisis... ¿Para quién dijo eso? Bueno, ahí me mataste. ¿De dónde sacaste esa frase? Vamos a ver los aspectos desde el lado que queremos verlo, quiere decir, y en base a nuestras creencias. Bueno, ¿tú cómo lo ves? Visualización. Y yo creo que está en el límite lo histórico, lo actual. Lo que no se puede ser es incongruente. Si antes se hizo, hoy por hoy no se puede criticar lo mismo que antes se hizo. Pablo. Pero por supuesto que es propaganda. Pero no, para ver, ¿de qué estamos hablando? Nos chupamos el dedo, es lógico que es propaganda. Uruguay baja los impuestos, pero es una realidad, baja los impuestos. Le puede gustar más o menos, pero bueno, ojo, según Diego Libera miente. Claro. ¿Que miente que bajan los impuestos? Es real que los impuestos bajan. Bueno, está. En donde está la desinformación, yo no dije mentira, es en el alcance de esa baja. Es decir, que alguien vaya a tener unas mejores vacaciones o que pueda pintar su casa con estos montos parece bastante improbable. Miente al aire cuando salen en esos spots, pero bajarse bajaron. No sé, yo no puedo decir que esta gente miente. Bajarse bajaron. Lo que pasa es que duele a la oposición que se bajen los impuestos. No, pero no se puede... Pero ¿y por qué aseveras lo de la desinformación? Porque, a ver, esta baja impositiva tiene guarismos, en el caso del IRPF, por ejemplo, que como máximo, en un caso de alguien que gane 80.000 pesos nominales y tenga 2 hijos o más, como máximo podría mejorar su remuneración, sus ingresos en 2.000 pesos. Pero la enorme mayoría de los beneficiados por esta rebaja impositiva va a mejorar sus ingresos en torno a los 400, 500 pesos. No, pero pensá en sumatoria, no te quedes sin un mes. Está bien, pero muchas de esas personas empezaron a pagar IRPF en este gobierno, no lo pagaban antes, porque se modificó el cálculo del mínimo imponible cuando se cambió la fórmula de cálculo de las prestaciones. Está bravo, hay que justificar que está mal la baja de impuestos. No, está muy bien. Porque he escuchado un análisis Pablo, de economistas de todo ver, tipo y color. Quiero ser... Y en definitiva dice, está mal la baja de impuestos.
quiero ser muy claro. Bajar impuestos es muy bienvenido y es bienvenido para estas personas. Le han criticado. Lo que no parece suficiente es que un gobierno se embandere en una campaña publicitaria nacional golpeándose el pecho, celebrando una baja impositiva cuando estamos hablando de montos muy menores. Bienvenido sí, pero no parece suficiente para... Tendría que haber una autocrítica. ¿Sabes por qué? Porque si esto fue tan menor, no lo hubieran votado. Porque esta es una norma que la votó todo el país, todos los partidos políticos. Entonces tendrían que en todo caso sentirse orgullosos de que fueron parte de esta baja de impuestos. ¿Pero por qué no gusta? Porque parecería ser que esto iría solamente para un lado solo. Yo creo que sería algo también pregunto. Decir, yo también fui parte de esta baja de impuestos. Tener que hacerlo campaña, ¿no busca de alguna manera darle más relevancia a la que tuvo? Y, bueno, más relevancia no, es la relevancia importante que tiene una baja de impuestos. El invitado quedó mudo. A ver, perdón. Sí, ya veo que no. El paréntesis no tengo el se hizo consenso. un poco largo. A ver, independientemente de los antecedentes que han habido, que obviamente me tomé para mirar qué había pasado en otros gobiernos, y si realmente un tema de impuestos o un tema de economía es algo que es de interés público o no es de interés público. A ver, la inclusión financiera fue un tema de interés público. Y está excluida totalmente y vimos, me acuerdo, pseudas campañas en ese momento de campañas de bien público, más el uso de cadenas nacionales, hablando del presidente de la República de esa época, anunciando estos temas, ¿no? Y tenemos varios temas que están fuera de la enumeración taxativa, que se menciona exclusivamente en el artículo 95 de la ley. Después podemos hacer las consideraciones si están bien o están bien, cuál es el límite, ¿no? Si el uso excesivo perjudica en el conocimiento, en el uso democrático, y obviamente tienen que ser muy limitadas. Pero creo que nadie cuestionó la validez que tuvieron estas campañas de bien público con respecto en la pandemia. La pandemia fue un elemento esencial, el uso que se dieron y que creo pero una cosa es el bien público, justamente eso es lo que me parece que es debatible. ¿Qué se entiende por bien público? Exactamente. A mí me parece que la diferencia no es solamente el tema de bien público. La diferencia está entre interés público e interés general. Exacto. Que no es lo mismo. El interés público puede ser, bueno, obviamente algo que excede lo privado. Yo anuncio se anuncia que mañana va a haber 24 horas sin agua en el barrio La Aguada. Eso es de interés público, pero no es de interés general. Porque yo vivo no sé... Al que no está en esa zona no le afecta. Y no me preocupa, vivo en Bella Unión, no es general. Ahora, cuando yo estoy hablando de la pandemia, estoy hablando de interés general. Bien. Público, obviamente, pero general, por lo que abarca. Y me parece que ahí hay una diferencia. Ojo, desde el punto de vista legal, lo que dice Guzmán, estoy totalmente de acuerdo. No hay posibilidades. Ese intersticio que hay ahí en la ley permite que entre todo. Claro. Permite que entre todo. Pero y también es cierto que el gobierno, y cualquier otro gobierno, tiene todo el derecho de comunicar lo que está haciendo. Es obvio. Pero me parece que la campaña de bien público es otra cosa. Por lo menos yo la entiendo así. La campaña de bien público son 431 muertos que tuvimos el año pasado en accidentes de tránsito. Pero sobre todo en la campaña de bien público aplica cuando el gobierno necesita modificar o incentivar un determinado tipo de conducta en la población. Entonces utiliza la campaña para decir vacunate, utiliza la campaña para decir podés reclamar tu beneficio de acceso a la inclusión financiera a través del pago de salarios por medios de dinero electrónico. Acá la gente no tiene que hacer nada porque la baja de impuestos que existe y es real y es bienvenida, se aplica automáticamente. Entonces, lo que no entra en la enumeración que estaba discutiendo Acosta y Lara es el concepto de bien público. Del bien público estas campañas no deberían salirse. Y lo que para mí está suficientemente claro es que esta campaña de baja impositiva no apela al bien público, sino que apela a una estrategia de marketing político legítima que la puede hacer, pero no a través de este mecanismo, que es decir, este es un gobierno que baja los impuestos. Muy bien. ¿Qué tiene que ver eso con el bien público? Es decir, ¿qué tiene que hacer la gente si esto simplemente se aplica? Es una propaganda. Bueno, no todo el mundo lo pública. ¿sabe? Y puede ser información. Puedo contestar. A ver, sí, dale. La ley 19.307, que quedó promulgada, publicada por allá por enero del 2015, fue una creación del Frente Amplio. Sí, señor. Y fue una creación del Frente Amplio para hacer publicidad sobre su gobierno. ¿Qué estamos hablando? ¿Pero qué estamos hablando? Yo me acuerdo, ¿de qué estás hablando, Pablo? A ver, yo me acuerdo de la campaña de bien público en la administración anterior, cuando se creó, que decía Uruguay avance y no sé qué más, y aparecían miles de kilómetros de carretera hechos, puentes extraordinarios,
Y eso ya estaba, ¿no? Es como los impuestos, y los impuestos se bajaron. Eso nuevamente, como en la discusión anterior, si antes hizo mal, estuvo mal antes cuando se hizo. Pero ahora estamos discutiendo esta situación. ¿Sabes el problema que hay? Que no hay que ser hipócrita. Pero tiene un punto al marcarlo. Porque no hay que ser hipócrita, porque los que hoy critican esta ley fueron los propios que la crearon y los propios que la utilizaron para hacer campaña política. No, pero no solo la crearon. Entonces, ¿que está mal? Está mal. Por supuesto que Yo está mal. trabajé en la Junta Nacional de Drogas y esta ley nos permitió hacer campaña para alertar sobre los daños potenciales del consumo de cannabis en el contexto de la apertura del mercado y esa sería la esencia. Qué corta quedó, la campaña de bueno, después es opinable. Y eso sería la esencia de la ley. Pero no se utilizó para eso. Se utilizó para hacer campaña política y mostrar los logros del gobierno del Frente Amplio. Como se está utilizando ahora. Entonces, no hay que ser hipócrita, y estas voces que tenemos hoy, que se rasgan las vestiduras con que se está haciendo campaña política con la ley esta, la 19307, fueron los mismos que hicieron campaña política antes. Deróguenla, señores. Entonces, pero no sean hipócritas, no se quejen por algo que hicieron 5 años enteros. No tuvieron este tenor, no tuvieron este tenor propagandístico. Mirá, yo te voy a decir, no tuvieron este tenor. El eslogan, 2012, el Uruguay que todos queremos. ¿Sabés con qué terminaba al final? ANCAP. ¿Sabés cuál fue la campaña de Sendic? El Uruguay que queremos. No fueron peores. Parece chiste. 2012 parece chiste. Por favor, el invitado. Esa fue la campaña que a ver, no fueron peores. Si hay alguien que va a defender esta campaña es el invitado. Vamos a escucharlo. Lo voy a defender porque desde el punto de vista legal el gobierno está en todo su derecho de hacerlo y le está cumpliendo con lo que establece la norma. Si la norma me lo hubiera prohibido, no lo hubiéramos hecho. Porque hubiera dicho taxativamente, esto es lo único que se puede hacer. Y la norma no lo dice. La norma dice tales como. Entonces, ante una situación así, podremos unos gustarnos más o gustarnos menos, pero como tú dijiste, Pepe, ¿no? El punto de vista legal, que es lo que tengo que opinar yo. Si quieren, hablo de lo político. Si hablo de lo político, entro en otra fase, ¿no? Más allá de la evaluación de cada campaña, pero creo que no me corresponde a mí en esa parte hoy estar haciendo evaluaciones de campañas publicitarias, si están bien, están mal o están alcanzando. Yo tengo que ver desde el punto de vista legal si las autorizo o no las autorizo. Nosotros, desde el punto de vista jurídico, creemos que corresponde, ¿no? Y tratamos de ser lo más precisos posibles a los efectos que no existe un abuso, porque sabemos que también los medios es parte de lo que ellos han cuestionado esta ley durante muchísimo tiempo, y además nosotros hemos estado en contra de esta ley, ¿no? Pero es la norma que tengo y la tengo que aplicar, ¿no? Pero esto es una ley, hablando del tema de fondo, que creo que es lo que dijo el doctor Casa, esta ha sido una ley nefasta, y es un gran debe que tenemos en la coalición. Es una ley que ha sido primero, excesivamente reglamentarista, intervencionista en los medios de comunicación, que se mete en los contenidos de los medios de comunicación, que excesivamente regula. Y bueno, yo creo que eso atenta contra la libertad de expresión. Si vamos a hablar de derechos y de bienes supremos, ¿hay algo más supremo que la libertad y la libertad de expresión? Esta es una ley que realmente deberíamos todo el sistema político no dudar en sacarla, porque fue errada en todo su nacimiento, no solamente a fines de diciembre del 2014, ¿no? El mismo señor que dijo, no hay peor ley que la que no existe, pero fue la que la promocionó, y se demoró 5 años en reglamentarla, y nos dejó una bomba de tiempo a todos los que venimos después, porque realmente es una ley que se mete en los contenidos, en la reglamentación. Debería ser una ley que exclusivamente se manejara solamente sobre las transferencias, que es en lo que me ha dejado un grave problema, que han tenido transferencias de todo tipo y color, ¿no? Archivadas durante muchísimo tiempo, porque es una ley realmente mala, ¿no? Y no lo digo yo, ni lo dice todo el sistema político. Lamentablemente la coalición no ha podido llegar a los puntos de acuerdo adecuados. Hemos estado en una ley alternativa y además es una ley de medios que se ha mezclado con una ley de telecomunicaciones, que no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero bueno, en esa línea estamos y esperemos que en este último trayecto que nos quede del gobierno podamos derogar esta ley. Yo he presentado en la rendición de cuentas anterior la derogación total, porque creo que es una ley malísima. Y le hacen mal, ¿saben qué? No al gobierno de turno, a la democracia, a la libertad de expresión le hace mal, a los periodistas, a todos nos hace mal. ¿Coinciden? No, para nada. Primero, si tan mala les parece la ley, ¿por qué la están usando? Porque bueno, uno diría, el bueno, Ejecutivo es obligado a si aplicar. tan mala es, entonces no la usemos, dejémosla quietita ahí. Pepe, nombraron periodistas. Sí, no, yo tengo mis cuestionamientos sobre la ley también. Fui claro en el comienzo, dije que para mí el gobierno no se estaba excediendo porque la ley está vigente. Después podemos entrar en ese juego que hablaba Pablo recién. O sea, por un lado, él critica lo que ocurrió cuando efectivamente se pone en marcha esta ley, pero es la misma que está utilizando el gobierno hoy día. Y bueno, es ese juego. Bueno, yo la voté y el gobierno te dice hoy día, y yo la uso porque es la que está vigente.
en definitiva nos debemos una gran discusión sobre ese tema. Y es lo que estamos tratando de hacer, pero una cuestión, tú me decís no la aplique. El Poder Ejecutivo, al cual integro, no puede decir no aplique una norma. Está obligado constitucionalmente a hacerlo. No, porque a veces las leyes dan competencias que no necesariamente tienen que ser aplicadas. Es decir, acá se le permite al Poder Ejecutivo reglamentar una pauta en base al bien público que el Poder Ejecutivo es una prerrogativa que puede usar o no. Y la están usando en base a una ley que quieren derogar in totum, pero que el resto de los socios de la coalición con los que se agruparon para gobernar y están gobernando juntos en el marco del Consejo de Ministros, no llegó a acuerdos mínimos para modificar, ni para derogar, como quería el ministro de Industria, que lo dijo, ¿no? Y que lo mandaron además en el proyecto de ley de rendición de cuentas del 2022, derogar la ley de medios. No alcanzaron ese consenso. Entonces, bueno, ahí uno es donde se pregunta qué es lo que se quiere, ¿no? Porque tenemos a Cabildo Abierto, por ejemplo, planteando que tiene que haber una especie de censura desde la propia Corte Electoral sobre la pauta publicitaria de los partidos políticos. Me parece que falta mucha discusión y mucho acuerdo en él. Y ahora, y cierro con esto, que se plantee que en vigencia de esta ley, que ya lleva varios años de vigencia, se ha recortado la libertad de expresión en el Uruguay. Por favor, acá a ti, Victoria, Pepe, a cualquier periodista del Uruguay, los panelistas, la gente que opina, ¿quién vio recortada? Por favor, que lo diga. A mí me recortaron la libertad de expresión en base a la ley de medios vigente. ¿La verdad? Bien, me gustaría agregar un elemento más que me lo acaba de transmitir una fuente, porque me parece que es fundamental en el análisis del valor de esta campaña puntual, que nadie lo mencionó, ni usted, compañero, que capaz que fue quien debió hacerlo. Hay un valor puntual informativo en esta campaña. ¿Cuál es? Porque por algo se hizo un simulador, ¿no? Para que cada uno pueda ingresar. Cada contribuyente dentro de DGI entra en ese simulador y puede hacer el cálculo y entonces saber en cuánto le cambia efectivamente esta rebaja. Entonces, de ahí que pasa a tener un valor diferente a que solo decirte te bajaron los impuestos. No, pero además te hago un agregado, y desde el punto de vista jurídico. A ver, los temas de los impuestos es parte de los derechos humanos. Pero insisto, es para motivar que ingresen al simulador web y poder hacer sus propios cálculos. Bueno, puede ser una interpretación de la fuente y obviamente que tiene todo su derecho. De todas maneras, a mí me parece que en ese caso tenés los canales habituales de comunicación que tiene cualquier gobierno y tenés la posibilidad de poner la tarasca también y pagar una campaña, ¿no? Directamente, si tanto interesa que se conozca, nos vendría bien a los medios que pongan la plata y que se pague una campaña, ¿no? ¿Por qué utilizar una campaña estrictamente de bien público? Claro, pero hagamos el experimento, no sé, todos los que hemos visto esta pauta publicitaria en los distintos medios o la escuchamos en las radios, ¿cuánto retuvimos de que existe un simulador? Porque el mensaje central es que este es un gobierno que baja impuestos. Obvio. Y después, que está bien, sí, baja impuestos, pero después unos testimonios que realmente dice, bueno, yo me voy a poder ir de vacaciones con la rebaja impositiva que tuve por este gobierno. Que gasta poco el señor en vacaciones. Pero, perdón. Así como digo una cosa, digo la otra. También se celebró el aumento a las jubilaciones, creo que fue en el gobierno de Vázquez, y eran creo que 8 pesos. Eso se dijo en una conferencia de prensa, no se utilizó. Entonces digo, a no ser mezquinos entre nosotros. ¿No? Hay un sentido irónico y está bien, está perfecto. En cuanto, claro, hay sentido irónico. Yo soy medio tonto, pero el sentido irónico me doy cuenta. Igual yo creo que más allá de la campaña de bien público, creo que el mundo entero está asombrado que Uruguay bajó impuestos. Eso no necesita ninguna campaña de difusión del gobierno uruguayo, porque usted lo puede ver en todos los portales del mundo, en todas las cadenas del mundo, en todas las formas de comunicación, en donde están asombrados que Uruguay sea el único país de todo el continente que ha bajado algo los impuestos. Bueno, hay que Así que si vamos a hablar de campaña, esa es una campaña que está a la vista y no necesita ningún tipo de campaña de bien público. Bueno, habría que avisarle a la revista inglesa The Economist, que acaba de sacar hace un par de semanas una nota terrible contra el prestigio del gobierno uruguayo. Totalmente tendencioso. Pero es real, esa nota salió. Promuevo que se lea un análisis
tu colega Juan Chiuniz, sobre ese disparate de Economist. Yo puedo entender la discrepancia. Lo leí y concuerdo. Lo leí y concuerdo. Totalmente. Ridículo eso de... Pero además me gusta que la gente del Frente Amplio se base no hay notas ni buenas ni malas. Me parece que en realidad, digamos que la mirada es muy corta con respecto a la realidad que vive Uruguay. Totalmente. Después, cada uno le gustará o no le gustará. Claro, el Frente Amplio le encanta. Me encanta que se basen en The Economist para hacer los análisis. Pero aparte de eso, yo puedo aceptar las diferentes opiniones. Lo que sí no puedo aceptar es que digan que como la ley existe, pero te gusta más o menos, no la cumplas. Eso es inaceptable. O sea, desde ningún ángulo. Si la ley existe, la cumplo en la medida que tengo las posibilidades. No puedo decir, no, ya que no está, no la cumpla. Aparte sería, no existe. Pero a ver, sería por eso iba lo de... La ley no obliga al gobierno a hacer campaña. Ya sé bien, que pero no, le da la potestad. Por eso es que digo... Lo utiliza y es legítimo. Por eso digo que es el tono irónico y que está muy bien, porque si el Frente Amplio, quien hoy critica esta campaña de bien público, la utilizó durante 5 años, tonto sería hoy el oficialismo no hacerlo. Podemos proponer para derogarla cuando se termine el periodo, pero vamos a usar las mismas herramientas. Claro, Pablo, en política no hay ningún tonto. Es publicidad, es publicidad. No puedo yo pretender criticar algo que hice al que viene adelante, aunque estuviese mal. Primero tengo que reconocer que hice publicidad con una campaña de bien público que fue creada para otra situación, reconocer que vos estás haciendo publicidad y después que la utilicen un periodo cada una de las fuerzas políticas y ahora la derogamos. Eso sería lo sano. Todo lo demás es humo. Pero además es insisto en lo legal. Tales como, acá no se violó la ley. Después hablamos de la oportunidad, conveniencia, discusiones políticas, como tú decís. Pero a ver, desde el punto de vista legal, acá se cumplió con la norma. Eso no se habla de... A ver, cuando vos tenés que criticar algo que está por dentro de la legalidad, tenés que utilizar determinado tipo de argumentos para poder atacarlo. Es claro, pero son argumentos que son laterales. ¿Puedo hacer una pregunta que sale del tema este concreto, pero que justo conversaba ayer con una amiga? Las campañas, ¿no? ¿Se acuerdan que al principio del gobierno, claro, estaba la pandemia, era mucho más que necesario contar con la presencia de un gobierno dando la cara, sea a través del presidente, del subsecretario, pero digamos, un gobierno hablándole a la gente? Eso fue muy importante y tuvo un impacto muy positivo al principio de la gestión de esta coalición. Se fue perdiendo. Debiera retornar, ya sea para contrarrestar relatos de la oposición, para contrarrestar los ruidos de grietas a la interna de la coalición. ¿Se necesitan más de estas campañas? Pregunto. Lo que pasa es que en aquel momento era una situación muy particular que no se había... Yo no tengo recuerdo de la historia del Uruguay que se hubiese dado una situación de esa característica. No importa, pregunté otra cosa, pero es otra la pregunta. Ahora, no lo sé. La verdad no sabría. En aquel momento era necesario. Ahora, sinceramente, no lo sé. Lo que sucedió al principio del gobierno, el gobierno tenía la idea de generar un mecanismo de comunicación que no era que el primero que tuvo, sino tener una persona, un comunicador, una persona... Un vocero. Un vocero, esa era la palabra. Habló una vez sola. Un vocero, exactamente. Pero ¿qué sucedió? Lo que sucedió fue que los interlocutores, el presidente, el ministro y demás, estaban siendo tan eficientes en esa comunicación que dijeron, mira, vocero, aguanta un poquito porque nosotros ya... Podemos hacerlo, sí. Vamos a hacerlo de esta manera. Y la oposición, en este celo que obviamente tiene ahora, porque igualmente, o sea, el decir, che, bajaron impuestos a este gobierno, ese no se lo saca nadie, y eso no le gusta a la oposición, porque decir eso en este contexto donde todos los países están aumentando impuestos por la guerra, por la inflación, por demás, que este país sea esto, lo que decían era que la agencia, el gobierno tiene la agencia de publicidad. Sí. Entonces, en lugar de decir, che, qué capacidad que tienen los interlocutores que están diciendo las cosas bien, no, es la agencia. La responsabilidad es la agencia. ¿Debió seguir trabajando más la agencia? Victoria, yo creo que está muy bien que un gobierno le preste mucha atención a la comunicación. Sí. Y le reconozco a este gobierno, y en particular al presidente y a su entorno, haber comunicado muy bien. Lo que pasa que
las estrategias comunicacionales se sostienen mientras la realidad tiene algo que ver con esa estrategia comunicacional. Cuando la brecha entre lo que pasa y lo comunicacional es tan grande, bueno, ahí es donde la gente empieza a dejar de creer y ahí es donde cae la popularidad del gobierno y del presidente. Vos preguntabas, ¿se tiene que seguir usando? Sí, se tiene que seguir usando, pero con el eje en el bien público, en el bienestar público. Que cierre nuestro invitado, por favor, que tenemos que hacer la pausa. Yo creo que Uruguay da todas las garantías, no solamente legales, sino también... El presidente ha sido un presidente que ha comunicado todos los días, no más allá de lo que nos acordamos de lo que fue en el tema. No, así, no me digas así, porque no es un presidente que se escondía. Durante la crisis del caso Astesiano no lo vi salir todos los días. No, pero a ver, me parece que no corresponde ese golpe bajo, porque te digo, este es un presidente que cada vez que habla con los periodistas, habla correctamente, explica cada uno de los temas, no solamente en los temas de público conocimiento, y sobre estos temas puntuales que tú decís también ha explicado. Nosotros hemos tenido presidentes de la República que aparecían meses fuera de la pantalla, porque se escondían. Eso es una cosa distinta. Eso es distinto. Pero tampoco quiero ir a un sistema chavista donde tengamos una hora de un presidente dando discursos totalitarios. Entonces, yo creo que ni tan ni tampoco. ¿Me entendés lo que quiero decir? Yo creo que Uruguay tiene que respetar eso. Trataremos de ser lo más estricto posibles en esta ley, que sigo insistiendo, es una muy mala ley. Muy bien, Guzmán Acosta y Lara, director nacional de Telecomunicaciones, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer, como siempre. Antes de hacer la pausa, les recuerdo que vuelve